Vamos con otras materias. Una vez promulgada la nueva ley de alcoholes, se va a prohibir la publicidad de estos productos vinculados al deporte, por ejemplo, y se va a aplicar un nuevo etiquetado advirtiendo quiénes no pueden consumirlo y cuáles son los efectos que puede tener el consumo nocivo. Para conocer el trasfondo de estas medidas, de esta ley, este proyecto que ya está listo para ser ley, digamos, estamos con Carlos Charme, director nacional del Servicio Nacional de Drogas Senda. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte. Igualmente, Carlos. A ver, yo contaba uno de los puntos de este proyecto de ley, que de hecho se discutió más de una década. Estamos hablando de 14 años de discusión en el Congreso con modificaciones que pasan a la Comisión Mixta, digamos, en último trámite, y que ya está listo para ser promulgado por el presidente de la República. ¿Cuáles son los otros aspectos que ustedes destacan de esta ley que emana del Congreso? Claro, tiene 14 años ya en tramitación. Muchos de los senadores que aprobaron ayer en el Senado, antes de ayer en el Senado, presentaron este proyecto de ley hace más de 14 años cuando eran diputados. Así que imagínense todo el tiempo que ha pasado. Sí. Y al final de cuentas, lo que está ocurriendo es que tenemos una serie de medidas que están discutiéndose hace mucho tiempo y que eran urgentes para Chile, y especialmente en un contexto general que va en el cuidado general de nuestros niños y adolescentes. Las tres grandes áreas que son de cambios en la ley, en la etiqueta, los cambios en publicidad y la restricción a los menores, todos ellos tienen un relato en común que es de protección a nuestros niños y adolescentes. La primera, que dice en relación con el etiquetado, es advertir en las envases, en las botellas, lo nocivo que es el alcohol para la salud. En publicidad y también en restricción tenemos muchos detalles. Uh-huh. A ver, hay un punto aquí que es, por ejemplo, lo que ya se había discutido y se había estado como ampliando de alguna manera en lo que es la publicidad. La publicidad del consumo de alcohol, la publicidad de bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son las novedades aquí? Porque en algún minuto también había sido, y algunas empresas o algunos eventos, digamos, habían ido un poco más allá de la ley y habían empezado a adoptar esto, de que no se puede hacer publicidad en ciertos eventos o en ciertos espacios públicos. Ahora la norma es bien clara con respecto a esto. ¿O lo va a hacer Es cuando muy se clara. promulgue, digamos? Claro, una vez que se promulgue, va a ser, la ley es muy clara, creo que es un avance significativo en esta materia. Primero, se prohíbe la publicidad en televisión, por ejemplo, antes de las 10 de la noche. No se va a poder hacer publicidad de alcohol. Segundo, se prohíbe toda publicidad de alcohol ligada a actividades deportivas, a excepción de eventos internacionales, continentales o regionales. Se prohíbe toda publicidad en merchandising relacionado con el deporte, o sea, todas las camisetas de los equipos deportivos de fútbol, otros deportes, no van a poder tener ni la de los jugadores, ni las réplicas, ni para los menores de edad, publicidad relacionada con el alcohol. La otra gran medida o reforma de esta ley de alcoholes es que se prohíbe toda publicidad de alcohol dirigida a menores o en merchandising dirigido a menores. Y otra que es bien importante para la protección ambiental de nuestros niños y adolescentes es que se prohíbe la publicidad en bienes nacionales de uso público, o sea, en las calles de las plazas, de las ciudades, de las carreteras. En nuestro país ya no vamos a poder encontrar publicidad en esta materia. Hay un tema del etiquetado también y muy relacionado a otras leyes que han emanado, por ejemplo, el etiquetado de alimentos. Se tiene que informar los efectos que puede tener el alcohol. ¿Esto se aplica a cualquier bebida alcohólica? En algún minuto había una discusión con respecto a si el vino también iba a estar dentro de este etiquetado que tiene que mostrar lo nocivo que puede ser el consumo excesivo. Todas las bebidas alcohólicas van a tener que tener este etiquetado, que es nocivo. Y tiene dos características este etiquetado. Es uno, que se declara que es nocivo, y otro, hay que señalar la prohibición de esta droga legalizada para embarazadas y menores de edad, por ejemplo. Ese es un punto. ¿Ustedes cómo esperan? Obviamente esto va a depender de cuando se publique en el Diario Oficial la ley, de ahí empieza a correr porque ya es conocida por todos, pero ¿hay un tiempo para que las empresas de bebidas alcohólicas vayan, así como lo sucedió en la ley de etiquetado de alimentos, por ejemplo? Sí, la ley también entregó un plazo, pero primero hay que distinguir, Nicolás, Vamos. distinguir en lo siguiente. En materia de etiquetado, bueno, la ley mandata al Ejecutivo hacer un reglamento que tiene un máximo de un año para hacer un reglamento para implementar todas estas medidas. Sí. En el caso del etiquetado va a ser un reglamento más 12 meses. Una vez publicado el reglamento van a tener 12 meses para adecuarse en materia de etiquetado. En materia de publicidad en general van a ser
el reglamento, una vez publicado el reglamento, los 36 meses, y en el caso exclusivo de las de publicidad en bienes nacionales de uso público es, una vez que se publique el reglamento, 12 meses. Ahí vamos a tener el tiempo para adecuarse efectivamente y ponernos al día en una medida que hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud nos había solicitado. Ahora, vamos un poquito al fondo, y aquí hay evidencia por parte de estudios científicos, de estudios sociológicos, psicológicos, de lo que tú decías de la Organización Mundial de la Salud, pero en lo práctico, para que nos vean a esta hora, este tipo de iniciativas de cortar con la publicidad, de etiquetar las bebidas alcohólicas con respecto a los efectos dañinos que puede tener, ¿tiene efectivamente efectos en los consumidores en desincentivar el consumo de alcohol, para ser bien concreto? Tiene efectos, se lo digo claramente. Específicamente, veamos el caso de lo que fue desde el año 2006 en adelante, en el caso del tabaco, que fuimos restringiendo la publicidad, fuimos restringiendo el acceso a los cigarrillos, al tabaco, en los lugares donde se podía consumir. Y, por ejemplo, en 2006, el 15% de nuestros menores de edad consumían tabaco diariamente. ¿Sabe cuántos hoy día, Nicolás? Más de 15 años posteriormente, un 3%. Entonces tenemos efectivamente una baja. Y nos ha quedado fuera una gran reforma de la ley, que también se está aprobando, porque una cosa es el etiquetado, otra cosa es la publicidad, y la tercera, que más nos importa desde Senda, de hecho que creemos que es un avance significativo, que es las restricciones a los menores al alcohol. ¿Y en qué se manifiesta esto? En tres cosas. Uno, se prohíbe el acceso de los menores de edad a la discoteca. Esa es la primera medida. Eso. Segunda, se deberá exigir cédula nacional de identidad, el carnet de identidad, a todas aquellas personas que entren a cabaret, cantinas, pub, ¿cierto? A todas las personas, independientes si aparentemente no tienen mayor de 18 años, a todas las personas le van a exigir carnet. Y la tercera medida es que todas las personas que vayan a adquirir alcohol, en cualquier lugar se le va a exigir el carnet más allá de la edad que aparente. Sí, Carlos, para tenerlo claro, la ley actualmente no establecía que había que pedir el carnet a la persona, a cualquier persona, solamente era, No. era por criterio del locatario, digamos. Así es, Nicolás, era mucha discrecionalidad. Discrecionalidad. La ley, hasta el momento lo que establecía era que el administrador del local debía ver quien aparentemente tenía mayor de 18 años. Es por eso que muchas veces me han dicho, oye, a mí si me pedían el carnet. Claro, te pedían el carnet cuando el locatario creía que tú aparentabas tener o no menor de 18 años. Hoy día se quita esa discrecionalidad y se obliga a todo el mundo a presentar el carnet, como pasa en muchos países de Europa, Asia y la mayoría de los estados de Estados Unidos. Entonces, o sea, una persona mayor de edad, en ponerle. Sí, Carlos, para tenerlo claro, una persona mayor de edad que va a voy a poner un ejemplo súper súper habitual, digamos, cotidiano, que va a un supermercado, compra cerveza, vino, cualquier tipo de alcohol, ¿va a tener que en la caja le van a tener que exigir el carnet de identidad para comprar esto? Así es, y de hecho muchos supermercados en ciertas comunas del país, por ejemplo en Las Condes, se está exigiendo, y otras comunas de las regiones también se está pidiendo el carnet al momento por ordenanza, el carnet al momento de comprar. Y eso es lo que van a tener que ponerse al día todas las instituciones. Acá no hay periodo de vacancia, a diferencia de la publicidad o el etiquetado que hablamos desde la publicación del reglamento. No, acá esto rige en actum y van a tener que ponerse todos al día y va a ser ley, y esperemos que no solamente la fiscalización sea suficiente, sino que la conciencia de las personas que le facilitan el alcohol a los menores sea mayor. Porque voy a poner dos casos. Cuando le preguntamos a los niños y adolescentes cómo adquieren el alcohol, un 20% nos dicen que lo adquieren a través de mayores de 18 años y otro 20% nos dice que lo adquieren a través de familiares mayores de 18 años. Entonces imagínense que hacemos leyes, hacemos toda una serie de propuestas para poder cuidarlo, y somos los mismos mayores los que los ponemos en riesgo. Ahora, pongamos todo esto en contexto también. ¿Por qué es tan importante los efectos que tiene esta ley que se demoró 14 años en ser discutida, Carlos? ¿Cuál es el contexto del consumo de alcohol en términos no solamente de los jóvenes, que es el joven y lo más preocupante de todas maneras, pero también de los adultos? Y esto en un contexto de pandemia, donde hay varios estudios que algunos dicen que no ha aumentado significativamente, pero la impresión que tiene uno es que el consumo regular de alcohol sí ha tenido un cambio con respecto a los niveles prepandemia. La principal, dentro de las 8 drogas más consumidas en el país,
el alcohol es la droga, es la droga más consumida, que es, es una droga legalizada. El 40% de los adultos aproximadamente consumen en el último mes y un 30%, un 29,8% de los menores consumen en el último mes. Tenemos no solamente una alta prevalencia de consumo, sino que un consumo muy riesgoso en Chile por los patrones de consumo, y especialmente los adolescentes. Fíjense un dato, el 60% de los que consumen alcohol se han embriagado. Respecto a lo contingente que usted nos dice, nosotros hemos hecho 2 estudios específicamente para medir los patrones de consumo en los mayores de edad en la pandemia. Más de 70.000 personas nos han contestado 2 encuestas y han sido consistentes en decirnos que su primera respuesta es que está consumiendo menos alcohol que antes de la pandemia. Bueno, usted, Nicolás, me dice que tiene otra sensación, pero nosotros no solamente tomamos medidas, las políticas públicas en los países que nos creemos serios, como Chile, en respecto a lo que la gente solamente siente, sino que es lo que realmente yo no lo digo tanto por la sensación, Carlos, lo digo por algunos estudios de distintas universidades que cuando se pregunta si efectivamente hay un consumo... ¿Por ejemplo? Es que no me acuerdo en este minuto, sino no estoy discutiendo con usted. Lo que estoy planteando es contexto que vivimos, por eso. Entonces, claro, se dice que, por ejemplo, desde la evidencia no ha habido un consumo excesivo porque, por ejemplo, hay centros nocturnos que no están abiertos al público. Desgraciadamente, fiestas clandestinas lo tenemos claro. Pero, obviamente, el consumo de alcohol regular igualmente ha aumentado, que eso es súper preocupante. La dependencia también. No, es que no es efectivo aquello. Lo que ocurre aquí es que los patrones de consumo no han cambiado respecto a lo que dicen los estudios nacionales, y el Observatorio Europeo de Drogas dice lo mismo. En los otros países que han medido, que han sido muy pocos, Nicolás. Por eso te digo cuál, no por pelear contigo, sino que puedo discutir, sino que porque no ha habido muchos estudios acá y Chile fue pionero. Ahora, en cuanto a lo importante en Chile son los patrones de consumo, que son muy consistentes en explicar el por qué no aumenta el consumo de alcohol en pandemia. ¿Sabes por qué? Es por algo que muy ciertamente decías tú. El patrón de consumo en Chile del alcohol está muy asociado a consumo social, claro. Por lo cual, al restringirse las ocasiones para consumir alcohol, usted consume menos. ¿Cuáles son estos? Después del trabajo, en las fiestas familiares, en la reunión con los vecinos, en los bautizos, en general en los eventos. Y al restringirse esas ocasiones, obviamente la chilena y el chileno están consumiendo menos alcohol, y es consistente ese patrón de consumo con los resultados que tenemos de las encuestas que hemos hecho tanto el año pasado como este año. Claro, un contexto preocupante, independiente de pandemia o no, que por eso hace tan necesario estos cambios con una ley que, insisto, más de una década de trabajo, pero que finalmente, con toda la discusión legislativa, con lo que se tenía que aplicar, la vamos a tener próximamente, a la espera también de la adecuación por parte de la empresa y también de los consumidores en este caso. Nicolás, claro. Oye, ¿y sabes qué? Se me olvidó contestarte la pregunta que tan profunda me hacías respecto a cuál es el contexto de esto, más allá de las prevalencias de consumo. Acá lo que estamos haciendo es que ante ciertas 2 drogas legales, que era el tabaco y el alcohol, teníamos que ir restringiéndolo cada vez más para cuidar la salud de las personas y especialmente los niños, niñas y adolescentes. Lo habíamos hecho con el tabaco hace 15 años y estábamos en deuda con el alcohol, y esto es un avance, yo lo digo un poco ampulosamente, pero es un mínimo civilizatorio. O sea, estas son condiciones mínimas que tenemos que tener de drogas legalizadas, porque ya tenemos un consumo muy alto de tanto drogas legales como ilegales en el país, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. O sea, en marihuana, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes consumen el doble de marihuana que los adultos, y en cocaína el triple, y es casi 8 veces más. Entonces, a las drogas ya legalizadas tenemos que ponerle restricciones, y obviamente estamos totalmente en contra de sumar nuevas drogas. Sí, por eso que esta lógica de poner más restricciones a las drogas legalizadas van en un fin único. Y es un fin ético, al final de cuentas, que es proteger a nuestros niños y adolescentes y la salud de ellos. Carlos Charme, director de Senda, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Nicolás, muchísimas gracias. Siempre muy interesante conversar contigo. Un abrazo, hasta luego. Chao, buen día. Un abrazo. Vamos a otro tema. Sigue creciendo la polémica tras la llegada de la variante Delta del coronavirus a nuestro país. La Fiscalía